Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras, libro de Jueces, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, y esto es lo que Dios te dice hoy a ti: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová le dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo le diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere el agua con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número, repite, fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás gente, cada uno a su lugar. Está la palabra de Dios para ti. Dios entregará a los enemigos en tus manos, te dice Dios hoy, para la gloria del Dios Todopoderoso. Vamos a orar, iglesia. Levanta esa fe, esas manos, porque Dios te va a hablar hoy. Padre, en el nombre de Cristo, coloco en tus manos esta escritura, esta enseñanza. Oro para que tu Espíritu tome control de mi vida y esta palabra sea guiada por ti. Esta palabra edifique a tu pueblo. Habla, te lo pido, Espíritu Santo, a través de mi boca. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hablábamos de Gedeón, como los enemigos del pueblo de Israel
que eran los madianitas, los hijos del oriente, venían y arrasaban con todo. ¿Se acuerda que se comían todo, no dejaban que comer, dejaban a este pueblo hambriento? Por eso Dios levanta un hombre para liberar al pueblo de estos demonios que robaban todo. ¿Quién fue este hombre? Gedeón. Este Gedeón, Dios lo comisiona para derrotar a los madianitas, esos que les robaban todo, que no les dejaban ni qué comer. Este Gedeón fue la persona que Dios envió para que levantara un ejército para enfrentar al enemigo. Lo que quiero que sepan es que el enemigo que enfrentaba Gedeón no era un ejército pequeño. Cuando ustedes lo lean allá en su casa, se darán cuenta que este ejército madianita era de 135,000 soldados. Así que era enorme. Pues si en el estadio El Campín caben, creo que 40, si no estoy mal, multiplíquelo 3 estadios llenos para que más o menos calcule cuánto era el ejército enemigo. Así que eran una multitud. La palabra dice que eran como langostas que no se podían contar de la gran cantidad. Todo esto es un cuadro para el cristiano. ¿Hay cristianos aquí? De los demonios que acosan nuestras vidas. Demonios que no nos quieren dejar ver bendición, sino que quieren tener al cristiano oprimido. Estos madianitas, este ejército enemigo, es un cuadro de estos enemigos del cristiano. Que vuelvo y le digo, cuando hablo de enemigo no me refiero a personas, me estoy refiriendo a espíritus demoníacos que batallan contra nosotros. Los que han leído el libro de Efesios, en el capítulo 6 y el versículo 10, dice la palabra que el cristiano no tiene lucha contra sangre ni carne, sino que tiene una lucha diaria contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes, es decir, en el aire. Todos los días, querámoslo o no, el cristiano enfrenta grandes cantidades de demonios. Que no los veamos con los ojos físicos no quiere decir que no están ahí y tratan de devorar al cristiano. Lo mismo que hacían los madianitas con los israelitas. ¿Me estoy haciendo entender? Pero Dios dice que envía guerreros espirituales, gedeones del siglo XXI, para enfrentar las tinieblas. ¿Qué hizo Gedeón? Fue y llamó una gran multitud. Dice que llamó a los compañeros de ellos, de su pueblo, llamó a las tribus de Israel y reunió un ejército de 32,000 soldados. Obviamente el otro ejército, ¿cuántos tenía? Le llevaba una ventaja de 100,000, pero Gedeón de todas maneras se sentía como fuerte con estos 32,000 soldados. Pero mire que Dios le dice a Gedeón: todo este ejército que tú reuniste es mucho para que yo derrote a tus enemigos. Son muchos, porque si ustedes les ganan a ellos, van a decir que lo lograron por sus propias fuerzas. Así que hágame un favor, Gedeón, dígale a todos los temerosos, a los que tienen temor de enfrentar a este ejército tan grande, que tranquilos, que se vayan para la casa. No hay problema. Dice la palabra que se devolvieron, ¿cuántos? 22,000. Oiga, era un ejército de 32,000 y habían 22,000 que tenían miedo. Se devolvieron. ¿Cuántos quedaron? 10,000. Así que Dios me enseña algo a mí a través de esto. Y es que si queremos enfrentar al enemigo, lo primero que tenemos que dejar es el miedo. La palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de
valor y de dominio propio. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando que seas ¿qué? Valiente. Dile a tu hermano, Dios no es Dios de gente miedosa. Dios es Dios de gente valiente. Amén. Entonces se devolvieron ¿cuántos? 22,000. Y quedaron 10,000 para enfrentar un ejército de ¿cuántos? De 135,000. Eso es una gran diferencia. Pero Dios ve a estos 10,000 y dice, todavía son muchos. Gedeón yo creo que decía, pero Dios enloqueció, ¿cómo así que son muchos? Somos 10,000 contra 135,000, me dice que son muchos. Le dice, son muchos, porque yo quiero que la gloria sea para mí, no para ustedes. Así que llévalos al río. Yo te voy a probar cuáles son los que yo quiero, cuáles son los soldados que van a ir a la guerra conmigo. Y entonces los lleva al río. Obviamente estaban sedientos, el calor. Cuando llegaron al río, lo primero que hicieron fue mandarse a tomar ¿qué? Agua. De los 10,000, 9,700 se mandaron de cabeza al agua. Allá, acostados, metieron la cabeza y tomen agua de la sed tan impresionante. Solo 300 tomaron el agua con la mano y empezaron a tomarla, dice lamiéndola como si fuera, como lo hace un perro. Tomaban el agua con la mano y la bebían. Esto tiene una gran enseñanza, y es que los otros que se mandaron de cabeza ya a beber el agua estaban descuidando al enemigo, mientras que estos 300 bebían el agua, pero estaban ¿qué? Vigilando. Esto es lo que Dios nos quiere enseñar, que no se trata de un ejército de miles, sino se trata de un ejército que esté ungido por el Espíritu Santo, capacitado para la tarea, y ante todo que sea un ejército ¿qué? Vigilante. Muchos cristianos caen en el error de pensar de que porque tienen un grupo de oración de 100, 200, ya con eso van a lograr lo que están pidiendo. Pero a mí me ha mostrado Dios que no se trata de multitud, se trata de calidad más que de montones. No sé si me estoy entendiendo. ¿Qué hicieron estos que se mandaron de cabeza? Estaban más interesados en las cosas materiales que en la vigilancia espiritual. ¿Qué le dijo, por ejemplo, el Señor Jesucristo a Pedro? El diablo ha pedido zarandearos, pero yo he orado por ti de que tu fe no falle. Por tanto, mi consejo, le dice el Señor a Pedro, es que estés velando. Cuando Dios, el Señor, lo deja velando y regresa, ¿cómo encuentra a Pedro? Estaba metido en un sueño profundo. Esto le pasa a muchos cristianos. Quieren derrotar al enemigo, quieren que les vaya bien en la vida, quieren ser prósperos, quieren ser bendecidos, quieren ser triunfadores, lograr metas, no solo espirituales, sino también materiales, lograr cosas, pero entonces andan durmiendo, andan como de cabeza entre el río, no sé si me entiende, andan dormidos, andan allá más preocupados por las cosas de este mundo. Pero hay un pequeño remanente en toda iglesia, siempre hay un pequeño remanente. Es el remanente que no mete la cabeza ni en las cobijas, ni en el agua, sino que bebe, se alimenta, pero siempre está ¿qué? Despierto. El éxito en la vida espiritual depende de esto, de que nosotros aprendamos lo que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ayúdame a orar. Y cuando el Señor regresó, ¿cómo lo encontró? Durmiendo. El Señor le pregunta: Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Qué hacían los hombres que tomaban el agua así? Pregunto, ¿no tenían sed? Claro que tenían sed, pero ellos, mientras tomaban el agua, estaban ¿qué? Vigilando.
El enemigo no era pequeño, eran 135,000 enemigos. Así que no hay tiempo de meter la cabeza en el agua. No hay tiempo de meter la cabeza en las cobijas. Muchos cristianos quieren ver bendición en sus vidas, quieren que su vida sea próspera, pero no salen de las cobijas, no salen de las cosas cómodas. Hay que pagar un precio para lograr las metas. Y el primer precio que hay que pagar es ser muy vigilante. El diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Así que los triunfadores, los cristianos triunfadores y las cristianas triunfadoras son aquellas que han aprendido a qué, a velar, a estar despiertas. ¿Recuerdan ustedes la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué hicieron las 5 prudentes? Tenían su lámpara encendida y ellas estaban ¿qué? Despiertas. Y las otras insensatas, ¿cómo tenían sus lámparas? Apagadas. ¿Y qué estaban haciendo? Durmiendo. Cuando llegó el Señor y golpeó para las bodas, estas se dieron cuenta de que estaban dormidas, que no habían echado aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y corrieron a las otras para que les regalaran un poquito. Y ya era tarde. Todas estas escrituras que les estoy narrando hablan de lo mismo. Un cristiano triunfador es un cristiano que paga un precio, un cristiano que vela, un cristiano que se levanta temprano a orar. El cristiano que le da pereza levantarse en la madrugada, que le da una noche increíble, pues déjeme decirle que es uno de esos que mete su cabeza no en el río, sino en las cobijas. El cristiano madrugador, el cristiano que vela, que busca de Dios, es el cristiano triunfador. Es el Gedeón del siglo XXI. Es el Gedeón que Dios llama para vencer al enemigo. Esto es lo que Dios nos quiere decir. ¿Alguien entendió? Levánteme la mano si estoy haciéndome entender. Como ya tienen más o menos la idea del mensaje en la mente, entonces voy a desglosarlo y voy a estudiarlo a profundidad. Primer punto en Números Romanos. Primero, está en la pantalla. ¿Cuál es mi primer punto? El ejército de Gedeón. Primero, Gedeón confiaba más en la multitud de sus guerreros que en Dios. Leámoslos todos. ¿Qué? Gedeón, ¿qué hacía? Él confiaba más en la multitud de sus guerreros que en Dios. Oiga lo que dice Jueces 6:34. Jueces 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando Gedeón tocó el cuerno, los abiezeritas, o sea su familia, su pueblo, se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo, oiga la palabra, ¿por dónde? Por todo Manasés. Y ellos, todo Manasés, también se juntaron con Gedeón. Asimismo, mire que no se conforma. Asimismo envió mensajeros a otra tribu. ¿Cómo se llamaba? Aser. A otra, ¿cuál? Zabulón. A otra, ¿cuál? Neftalí. Los cuales salieron a encontrarles. Así que Gedeón estaba contento porque él llamó un ejército y el ejército vino y llamó a otro y vino, y él veía que venían y decía: no, esto es pan comido. Muchas veces, óigame la aplicación espiritual, muchas veces hay cristianos que hacen lo siguiente: vienen a la hermana Patricia, que dirige el ministerio de ayuno. Hermana Patricia, ¿será que su merced puede orar por mí? Le encargo oración, mire, es que estoy pasando por esto. Luego, hermanito Jairo, le encargo oración, hermano, mire, es que estoy pasando por esto. Sí, me estoy haciendo entender. Viene allá, hermana Elizabeth, por favor, le encargo oración. Y así va de boca en boca, de uno en uno. Pídale oración a todo el mundo.
hermano Daniel, usted me podría ayudar, mire, y a todo el mundo le pida oración. Luego llega a la casa, llama, Nuevo Continente, sí, mire, llamo para pedir oración, llama al otro canal, llamo para pedir oración, llama a todo el mundo, pero él no ora, él quiere que oren por él. Y hay uno que todavía llama, mire, llamo para pactar a ver si pueden orar por esto. Que la quiere fácil. No quiere pagar el precio, pero quiere ponerle carga a otro para que ore. Y llama al uno como lo hacía Gedeón, y al otro, y él se siente, tengo un ejército, ¿sí me hago entender? Siendo un ejército. Gedeón miraba, wow, son 32,000. No, ya con esto ganamos. Y con la ayudita que nos dé Dios ganamos. Segundo, una cita que me faltó, Jueces 7:1. Jueces 7:1. Entonces Gedeón, ¿cuántos soldados tenía? Póngale ganas, ¿cuántos? 32,000. Y mire lo que dice, Jueces 7:1. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Así que él se sentía acompañado. Aquí estoy con mis muchachos. ¿Sí? Uno en Gallada se siente más valiente, ¿o no? Pero vaya solo y verá que sí, se hace carracaca. Segundo en números romanos, ya le hablé del ejército de Gedeón. Ahora le hablo del ejército de Dios. Le hablo de ustedes, hermano. ¿No contestan? ¿Están tomando agua de cabeza? Le hablo del ejército de Dios, hermano. Bueno, un pensamiento. Está en pantalla. A pesar de ser numeroso, el ejército de Gedeón no estaba capacitado para enfrentar al enemigo. ¿Era numeroso? Mano, 32,000 personas no es cualquier moñito, son un mundo de gente. Pero era un pueblo que no estaba, ¿qué? No estaba capacitado. Primero, Dios ordenó que los hombres temerosos regresaran a sus hogares. Jueces capítulo 7 y versículo 3. Jueces 7:3. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema, o sea, quien esté asustado y se estremezca, o sea, se le tiemble las piernas, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Le hago una pregunta: ¿les sirvió de algo llamar a toda esa multitud? No, porque eran 22,000, pero todos miedosos. Ahora, ¿de qué le sirve a usted pedirle oración a 50 si de los 50 ninguno se acuerda de orar? Se lo aseguro. Sí, no, yo oro por ti. Sí, mentiras. Si no ora ni por él, mucho menos va a orar por usted. ¿Para qué pierde el tiempo? ¿Para qué pacta? Le robaron la platica, hombre. Más bien, póngase a ahorrar esa plata y verá que paga la deuda. ¿Por qué Dios mandó devolver a los que tenían miedo? Porque Dios lo había dado en la ley. La ley de Moisés ordenaba que los soldados que tuvieran temor no fueran a la guerra. Mire, eso debería aprenderlo el ejército nacional. Al ejército no deberían obligar a la gente. Debería ir gente que quiere ir a la guerra. ¿Para qué mandar a un muchacho que no quiere ir? Lo van a matar. Mire lo que dice Deuteronomio 28. Mire cómo era el ejército de Dios, el ejército de Israel. Deuteronomio 28. Oiga la orden de Dios. Y volverán los oficiales, o sea, los generales, los de alto rango, los coroneles,
y hablarán al pueblo, al soldado raso, y le dirán, ¿qué le dicen? ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Qué es medroso y pusilánime? Es un hombre temeroso, miedoso. ¿Quién es ese hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa. No sea, oiga, que apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Mira, iglesia, andar con una persona cobarde, algo se le prende. Entonces Dios dijo al pueblo de Israel, cuando reúnan al ejército, reúnan a los soldados para el servicio militar. Diga, bueno, todos los que les tengan miedo de entrar al ejército, váyase, no queda ninguno. Así lo hacían. ¿Sabe por qué lo hacía Dios? Porque decía, los temerosos, los de corazón medroso y pusilánime, son personas que afectan a otro, le prenden el temor. Mire, cristiano, no ande con personas así. Ande con gente valiente. Estoy hablando espiritualmente. No estoy hablando con uno que le casca a todo el mundo. No, estoy hablando de gente valiente espiritual. No ande con pollitos, ande con leones, porque somos el ejército del Señor. Es lo que le estoy tratando de decir. Yo qué saco con tener un equipo de intercesión de 300, si todos son miedosos. Llega un demonio, una liberación y todos salen a correr. No, yo prefiero tener 10 fuertes y hacen más que 100. Es que no se trata de la cantidad, se trata de la calidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Dígame que le está sirviendo esto para algo. Bueno, segundo, Dios prueba el corazón de los hombres y de las mujeres para seleccionar un ejército conforme a su corazón. ¿Usted sabía que Dios tiene su propio ejército? No es la gallada que viene a una iglesia. No, en toda la gallada hay un ejército que Dios tiene. En toda iglesia hay un ejército de Dios. Jueces 7, versículo 4. Jueces 7:4. Jehová le dijo a Gedeón: aún el pueblo es mucho, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, mire que el que iba a escoger, ¿quién era? ¿Quién iba a escoger? Dios. Del que yo te diga, este vaya contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como la lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca. ¿Cuántos? 300. Y todo el resto, o sea 9,700 del pueblo, se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Qué es lo que quiere decir? Se fueron ¿de qué? De cabeza. Tenían tanta sed que metieron la cabeza y descuidaron al enemigo. Y era pequeñito, ¿no? ¿Cuántos eran? 135,000. Esto es peor que aquel que se duerme cuidando un tigre. Imagina que usted lo pongan a cuidar un tigre y usted le coja el sueño. ¿Qué cree que le va a hacer el tigre? ¿Se va a poner a dormir? El tigre dirá: qué hambre, pero yo como después. No, mijo, lo coge y se lo almuerza. Este era el problema de estos hombres. Tenían tanta sed que descuidaron al enemigo. Mientras que el ejército de Dios tomó el agua, la levantó, la lamió como un perro, la chupó. Pero ¿por qué lo hicieron? Porque no querían que descuidar al enemigo. ¿Esto me enseña algo? Sí. Voy a darle una serie de puntos que escribí, se los voy a dictar ahí en la pantalla. A. Dios escogió, mire que no fue Gedeón, ¿fue quién?
Dios. ¿Cuántos escogió Gedeón? ¿Cuántos? 32,000. Pero mire los que escogió el Señor. ¿Cuántos fueron? 300. Dios escogió los hombres, y cuando hablo de hombres también hablo de mujeres, no se me pongan bravas. Los hombres más atentos. Los más atentos. ¿Por qué? Atentos porque mientras bebían el agua, vigilaban al enemigo. ¿Aló? Así que está bien que almuercen, desayunen, pero no descuiden al enemigo. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, lo que le estoy tratando de decir es que no se ocupe tanto de la muela y le meta un poquito más a la oración, porque hay algunos que no ayunan ni a palo. Mejor dicho, un ayuno ni le hablen de ayuno. Les gusta mucho la muela, pero de ayuno, nanay, nanay. Hay algunos que ayunan con tamal y chocolate y 3 huevos, 2 panes franceses y caldo. Eso es el ayuno. Por eso es que estamos como estamos. Ve. Dios escogió los hombres más dispuestos y las mujeres más dispuestas. Si no, no contestan, se ponen bravas. Dispuestos porque no descansaron ni siquiera para calmar su sed. Pregunto, ¿estos 300 estaban cansados? Pues claro, estaban igual de cansados que los 9,700, pero estos eran hombres y mujeres más que dispuestos. Estaban dispuestos. Ellos sabían que tenían sed, pero no podían descuidar al enemigo. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Está bien echarle a la muela, pero no descuide la oración. Métale de vez en cuando un ayunito, hermano. Mire que eso es bueno. Ayune. Ay, no, esos amenes tan impresionantes. Pégese una ayunadita, así sea mediodía, y dedíquelo a orar. Algunos ya están, ¿para qué vine hoy? Son personas más que dispuestas. C. Dios escogió los hombres más valientes y las varonas más valientes. Valientes porque a pesar de quedar tan solo 300, aún así enfrentaron un ejército de 135,000 guerreros. ¿Usted sí se enfrentaría a un ejército de 135 con 300? Se requiere bastante que valor. Ahora, quiero que sepan algunos de ustedes, guerreros, que ustedes sin darse cuenta han enfrentado legiones demoníacas y ni siquiera se han dado cuenta. Yo se lo puedo decir por experiencia. Voy a contarle una nomás. Hace muchos años, muchos, como unos que 20, 15, 18, bueno, yo no me acuerdo, muchos años. Estaba yo orando en una casa que teníamos en la azotea, en el 3er piso, en un espacio que tenía yo para orar, y estaba yo orando. Y estaba en una guerra espiritual increíble, cuando de pronto mi esposa, creo que oyó también porque fue impresionante, empezó a bajar de donde yo estoy orando. Yo estoy orando en una azotea cubierta en plástico, como un invernadero, digámoslo así. Y cuando menos siento es que sale, mire hermano, yo no exagero y mi esposa está ahí que no miento, como si hubiera bajado las escaleras una estampida de animales salvajes por las escaleras, pero se oían los cascos de los animales, pero era una cosa estruendosa que bajó cuando yo estaba haciendo guerra espiritual. Eso que bajó no era psicosis porque mi esposa lo oyó, fue algo impresionante, el estruendo. ¿Qué creen ustedes que eran? Demonios. Cuando uno guerrea, uno no ve con qué se está enfrentando, pero le aseguro, y no me
equivoco que muchos de ustedes solitos han enfrentado demonios, legiones de más de 135,000 demonios, y han vencido porque le han creído al Salvador. ¿Me está entendiendo? Así que dile a tu hermano, no tengas temor, porque Dios está contigo. Amén. Dios escogió los hombres más valientes y llenos de fe. ¿Escogió los qué? Los más, obedientes. Ya le hablé de valientes. Los más obedientes y llenos de fe. Obedientes y llenos de fe, porque aunque no entendían, aún así obedecieron las órdenes que les dio Gedeón. Yo quiero que vamos a meternos por un instante en ese ejército. ¿De cuánta gente? De Gedeón. 32,000. Entonces uno, como yo le digo, está engallada, ¿no? Aquí estamos seguros, somos 32,000. Y de pronto Dios dice, el que esté asustado váyase. Se van 22,000 y quedan 10,000. Y Dios los manda al río y Dios dice, váyase 9,700 y quedan ¿cuántos? 300. ¿Estos se fueron asustados? No. Siguieron ahí. Eso demuestra que eran personas que valientes y de mucha fe. Iglesia, se requiere fe. No me diga que no. Para enfrentar un ejército de 135,000 personas, 300 hombres. Entonces, ¿por qué Dios los dejó? Porque eran hombres de ¿qué? De fe. Y obedientes. Ya van a ver por qué obedientes. Más adelante lo van a ver. Tercero, Dios dejó tan solo 300 soldados. 300. Para enseñarnos que la victoria es suya y no de los hombres. La victoria es de Dios, iglesia. Dios te va a dar la victoria, porque este año 2014 será el año de tu bendición, dice el Señor, el Dios poderoso. Alguien que diga amén. Me lo apropio, pastor. Lo cojo para mí. Dios dejó tan solo 300 para enseñarnos que la victoria es de Dios y no de los hombres. Jueces 7:2. Jueces 7:2. Y Jehová le dijo a Gedeón, ¿qué le dijo? El pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. La gloria siempre será ¿para quién? Para Dios. Hay momentos, iglesia, y atiéndeme a esto. Este sermón va en la mitad, la otra mitad se la doy en 8 días. Hay momentos en que Dios nos deja solos. Hay momentos en que Dios parece que nos abandona y tú te sientes como solo, como se sentían tal vez estos 300 solos. Pero una cosa sí te digo, y es que cuando más solo te sientes, más Dios está contigo. ¿Alguien dice amén? Hay momentos donde la gente te cierra la puerta. Se van los 22,000, se van los 9,700, se va el que te podía ayudar, te cierra la puerta uno, te cierra la puerta otro, te cierran la puerta por allí, te cierra la puerta el banco, tu familia te cierra, todo el mundo te cierra la puerta y tú te sientes como estos 300, ¿cómo? Solos. Se sentían solos ante una multitud de estas. Pero entre más solos estaban estos 300, más la gloria de Dios vino sobre ellos y pudieron liberar al pueblo de Israel. Así que no tengas temor,
si hoy sientes que las puertas se te han cerrado todas. Porque yo te digo una cosa, Dios me lo ha dicho, este año será inolvidable para esta iglesia, de tantas bendiciones que Él enviará sobre esta casa. Al Dios de los cielos sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor.